Contratamos a un recién graduado para reemplazarte por la mitad del costo, se burló mi director al despedirme tras una década. Me fui sin decir una palabra. Semanas después, una frenética cadena de mensajes en vivo comenzó a destruir toda su carrera. Los portales de ingresos están completamente vacíos para la revisión de la junta de $400 millones. Mi teléfono sonó a las 9:47 de un martes por la mañana, 3 semanas después de haber vaciado mi escritorio en Sabrin Capital. Era Chloe, de lo que solía ser mi equipo, y su voz temblaba. Los portales de ingresos están caídos, todos. La junta directiva está entrando en la sala de conferencias principal ahora mismo, y nadie puede abrir ni una sola cuenta, dijo Chloe deprisa, con el pánico subiendo por su garganta. Le di un sorbo a mi café. Todavía estaba caliente. Vale, dije con calma. No hice preguntas de seguimiento porque ya sabía la respuesta a cada una de ellas. Lo sabía desde hacía 3 semanas. Simplemente no sabía qué ocurriría un martes durante una reunión de la Junta, 13 minutos antes de que el socio director necesitara presentar las cifras trimestrales. Bienvenidos a Oficina de la Revancha, el canal donde las personas que son apartadas discretamente finalmente pueden contar su versión de la historia. Me alegro de que estéis aquí. Mi nombre es Eden Carile y durante 10 años fui la persona en Sabrin Capital que se aseguraba de que las cosas funcionaran. No la persona cuyo nombre estaba en el organigrama, en una casilla cerca de la cima. La persona debajo de todas esas casillas, sosteniendo la estructura para que nadie de arriba tuviera que pensar nunca en lo pesada que era en realidad. Nunca me importó ese acuerdo. Me gustaba el trabajo. Me gustaba saber que cuando el extracto trimestral de un cliente se generaba a las 4 de la mañana sin un solo error, era porque yo había pasado la tarde de un domingo reconstruyendo el proceso de conciliación desde cero. Nadie vio nunca ese domingo. Solo veían un extracto que parecía correcto, lo que para la mayoría de la gente no parece nada en absoluto. Yo no era el tipo de persona que necesitaba reconocimiento por eso. Había visto a mucha gente perseguir el reconocimiento a lo largo de los años, y siempre me pareció agotador. Siempre actuando, siempre posicionándose, siempre asegurándose de que la persona adecuada te viera hacer las cosas. Yo no tenía apetito para eso. Tenía apetito por el trabajo en sí, por la satisfacción silenciosa de un sistema que no se rompía. Eso no es martirio. Estaba genuinamente absorta en un trabajo que encontraba satisfactorio. Tan absorta que dejé de prestar atención a la única parte del trabajo que realmente importaba a la gente por encima de mí, quien se ponía al lado de los números cuando se veían bien. Entré en Sabrin Capital hace 10 años como asociada de operaciones, cuando la empresa gestionaba unos 400 millones en activos de clientes repartidos en unas 60 familias. Para cuando me fui, esa cifra se acercaba a los 2.500 millones. Y casi todos los sistemas que hicieron que ese crecimiento fuera soportable tenían mis huellas dactilares en algún lugar por debajo. Construí el sistema de conciliación que cotejaba los extractos de los clientes con los registros del custodio cada noche. Reconstruí el portal de ingresos, el panel que cada asesor y director usaba cada mañana, 2 veces. Una vez cuando la empresa cambió de custodio, y otra cuando el sistema antiguo ya no podía soportar el volumen. Ninguna de esas reconstrucciones tuvo una fiesta de lanzamiento. Un lunes por la mañana, el portal simplemente funcionaba mejor que el viernes, y todo el mundo siguió con su día asumiendo que siempre había sido así. Durante los primeros 3 años, mi trabajo no tuvo un nombre que tuviera sentido para nadie fuera de la empresa. Mi título decía asociada de operaciones, pero lo que realmente hacía era darme cuenta de las cosas antes de que se convirtieran en problemas. Construí sistemas que funcionaban de forma invisible, del tipo que solo se volvían visibles cuando dejaban de funcionar. Jensen Lockhart se unió a Sabrin unos 4 años después de mi llegada, como director senior de relaciones. Venía de una firma más grande del centro con un currículum que enumeraba activos bajo gestión en miles de millones y relaciones con clientes que se remontaban a 15 años. Lo que el currículum no decía era que en su antigua empresa, todo un equipo de operaciones había estado limpiando discretamente sus desastres todo el tiempo. Mi primera interacción real con él ocurrió unas 6 semanas después de que empezara. El custodio había cambiado un formato de datos durante la noche sin avisar a nadie. Lo detecté a las 6 de la mañana y para las 8 ya había parcheado y vuelto a ejecutar el script de conciliación.
Jensen pasó por mi escritorio sobre las 9, sosteniendo un extracto impreso. Estas cifras se ven diferentes a las de ayer. ¿Hay algún problema con el sistema? Preguntó Jensen con desdén, extendiendo el papel como si quisiera que alguien se lo quitara de las manos. Hubo un problema de formato del custodio durante la noche. Lo detecté y lo corregí antes de que saliera el lote. Esas cifras son las correctas ahora, dije sin levantar la vista de mi pantalla. Ah, bien, dijo Jensen secamente, dándose ya la vuelta para marcharse. No le di mucha importancia en ese momento, pero fue el primer pequeño dato de lo que se convertiría en un patrón muy consistente. Jensen Lockhart experimentaba la infraestructura de la empresa como la mayoría de la gente experimenta la electricidad. Simplemente estaba ahí, hasta que dejaba de estarlo. Unos meses después, había marcado un error en los cálculos de comisiones de uno de sus clientes. Una discrepancia que habría significado que a su cliente se le habría cobrado de más unos $4.000 en el transcurso de un año. Le envié un breve correo electrónico explicando el problema y la solución. Su respuesta llegó en minutos. Gracias. Eres una salvavidas. No sé qué haríamos sin ti. Jensen tecleó rápidamente el signo de exclamación haciendo el trabajo que la atención real podría haber hecho en su lugar. Fue algo amable de decir, pero una pequeña parte honesta de mí se dio cuenta de que lo decía como una broma. Para Jensen, el no sé qué haríamos sin ti era una forma de hablar, no una frase con una respuesta real debajo. Pasaría los siguientes años descubriendo exactamente qué harían sin mí. Los años pasan como pasan los años cuando eres bueno en tu trabajo y nadie te está controlando el reloj. Los años de Jensen se movieron de manera diferente. Los suyos se movieron hacia arriba. Para su tercer año en Sabrin, había sido ascendido a director de relaciones con el cliente. El socio director, un hombre llamado Holloway, le había cogido simpatía. Jensen, con su encanto fácil y su talento para hacer que cada cliente se sintiera importante, parecía exactamente el siguiente capítulo para alguien que había dejado de prestar mucha atención. A mí también me habían ascendido a gerente senior de operaciones, lo que vino con un pequeño aumento de sueldo y una carga de trabajo ligeramente mayor, y absolutamente ningún cambio en lo visible que era todo aquello. Para entonces dirigía un equipo de 3 personas. Gestionábamos los sistemas de conciliación, el portal de ingresos, el flujo de informes para clientes, la documentación de cumplimiento que mantenía limpios los archivos regulatorios de la empresa. Un día de marzo Jensen pasó por mi oficina para preguntar si había visto el borrador de su presentación para la reunión de inicio de auditoría. Se ven muy bien. Creo que quizás quieras revisar la cifra de activos bajo gestión en la diapositiva 4, está usando el número del trimestre pasado en lugar del actual, dije mientras seguía tecleando. Ah, sí, haré que alguien lo arregle, dijo Jensen casualmente, caminando ya hacia la puerta. Ese fue el año en que empecé a notar una frase particular que Jensen usaba cada vez que algo en la empresa funcionaba bien. Decía, lo construimos nosotros. En reuniones con clientes, en correos electrónicos a toda la empresa, en conversaciones casuales de pasillo que de alguna manera siempre parecían ocurrir cerca de la puerta de la oficina de Holloway. Construimos ese sistema de informes. Agilizamos ese proceso. Realmente hemos ajustado nuestras operaciones. No creo que estuviera mintiendo. Exactamente. Jensen realmente lo creía. Nunca había tenido que preguntarse cómo funcionaba nada de eso. El portal cargaba cada mañana. Los extractos eran precisos. Las auditorías iban bien. Desde donde Jensen estaba, esas cosas eran simplemente propiedades de Sabrin Capital. Ambientales permanentes, no el resultado del esfuerzo de nadie, y mucho menos del suyo. Lo que pasa con gente así es que no son crueles. Trabajar con Jensen era perfectamente agradable. Recordaba mi nombre. Me preguntaba por mi fin de semana. Una vez, cuando mencioné que estaba haciendo unos cursos en línea para una certificación, me dijo que era una gran idea y que le encantaría saber cómo iba. Probablemente lo decía en serio. Esa era casi la peor parte. No había malicia en ningún lugar de Jensen Lockhart, lo que significaba que no había nada contra lo que oponerse. Solo un hombre lenta y alegremente convencido de que el suelo sobre el que estaba parado era algo que había construido con sus propias manos, y una mujer,
a unas pocas oficinas de distancia, que había vertido el hormigón para ello, un fin de semana tranquilo a la vez. Para cuando Jensen fue nombrado director senior, yo ya había dejado de esperar reconocimiento. Holloway anunció su jubilación un viernes por la tarde. Se quedaría como presidente, un cargo principalmente ceremonial. El liderazgo diario de la empresa pasaría a un rol recién creado, director gerente de servicios al cliente, que supervisaría todos los equipos de asesores, las relaciones con los clientes y las operaciones. Jensen consiguió el puesto. Nadie se sorprendió. Durante los primeros meses, casi nada cambió para mí directamente. Seguía reportando al mismo vicepresidente de operaciones al que siempre había reportado, una mujer llamada Odelise que entendía exactamente lo que hacía mi equipo y por qué era importante. Llevaba años luchando discretamente para que reclasificaran mi puesto, para conseguirme un título que coincidiera con lo que realmente hacía. 6 meses después del nuevo rol de Jensen, Odelise aceptó un puesto en otra empresa. Su puesto no fue cubierto. En su lugar, operaciones fue integrado directamente bajo el nuevo rol de Jensen por eficiencia. Mi equipo ahora le reportaba a él. La primera señal de lo que eso significaría realmente llegó unos 2 meses después. La empresa estaba discutiendo el presupuesto para el año siguiente, y alguien había planteado la cuestión de la plantilla en operaciones. Según Chloe, Jensen había dicho, operaciones funciona bastante bien en este momento. Sinceramente creo que probablemente tenemos exceso de personal ahí. Jensen afirmó con confianza, mirando una diapositiva que mostraba el historial de auditoría casi perfecto del departamento. Nadie en la sala conectó la fluidez con la dotación de personal. Jensen miró 4 años en los que nada había salido mal y concluyó que no había que hacer nada. Unas semanas después de eso, me llamó a su oficina. Quería hablar contigo sobre una reestructuración que estamos pensando para el próximo año, dijo Jensen desde detrás de su escritorio, desplazándose por algo en su portátil mientras hablaba. Vale, dije con calma, sentándome. Tu equipo ha estado haciendo un gran trabajo. De verdad. Las cosas de operaciones funcionan como un reloj estos días. Creo que eso en realidad nos crea una oportunidad para pensar en las cosas de manera diferente en el futuro, dijo Jensen, sonriendo como si estuviera dando buenas noticias. ¿Qué tipo de oportunidad? Pregunté con calma. Aún no hay nada decidido. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Eres la mejor en eso, dijo Jensen cálidamente volviéndose ya hacia su portátil. Salí de su oficina y volví a mi escritorio. Seguí haciendo lo que estaba haciendo porque eso es lo que siempre hacía. Y porque genuinamente aún no entendía que sigue haciendo lo que estás haciendo, y estamos pensando en las cosas de manera diferente, no estaban realmente en conflicto en la mente de Jensen Lockhart. 3 meses no es mucho tiempo, pero fue suficiente. La reestructuración que Jensen había mencionado implicaba varias piezas diferentes. Un nuevo sistema de seguimiento de candidatos. Un consultor contratado para mapear nuestros flujos de trabajo operativos. Una congelación de contrataciones que de alguna manera no se aplicaba a una oferta específica, coordinador de operaciones. Se animaba a aplicar a recién graduados sin experiencia. Vi la oferta de trabajo antes de que nadie me lo dijera. Las responsabilidades enumeradas eran casi palabra por palabra las responsabilidades de mi propia descripción de puesto de hacía 10 años. Tomó forma 4 semanas después, un miércoles, cuando Jensen me pidió que pasara por su oficina al final del día. Tenía la puerta medio cerrada cuando llegué. Bueno, quería hablar sobre algunos de los cambios que vienen con la nueva estructura operativa, dijo Jensen mientras cuadraba papeles en su escritorio que no necesitaban ser cuadrados. Claro, dije, esperando. Hemos contratado a alguien. Acaba de terminar su carrera. Muy brillante, muy entusiasta. Y sinceramente con el nuevo software de flujo de trabajo que el consultor ha configurado, muchas de las tareas diarias van a ser mucho más ágiles en el futuro. Básicamente con plantillas, dijo Jensen como si fuera un cumplido. ¿Qué significa eso para mi puesto? Pregunté secamente. Hemos encontrado a alguien que puede gestionar el día a día por una fracción del coste, sinceramente. Y mira, 10 años es increíble, pero mucho de lo que has estado haciendo, ella podrá aprenderlo bastante rápido con el nuevo sistema. Creo que va a ser genial, dijo Jensen con una sonrisa.
Así que me estás despidiendo, dije sin un signo de interrogación. No es, quiero decir, es una reestructuración. No es por ti específicamente. Simplemente creemos que esta es la dirección que tiene sentido para el equipo en el futuro, dijo Jensen incómodamente, usando palabras que había practicado. Vale, dije con calma. Eso fue todo. Esa fue toda la conversación. 10 años y la palabra que lo terminó fue vale. No porque no tuviera nada más que decir, sino porque entendí que cualquier otra cosa que dijera en esa habitación sería desperdiciada en él. No iba a entender lo que acababa de hacer. La comprensión no estaba disponible para Jensen en ese momento. Me levanté, le agradecí por informarme y volví a mi escritorio. Y en algún momento de ese camino, tomé una decisión tan pequeña que apenas pareció una. Decidí que ya había terminado de sostenerlo todo. Si has estado con nosotros hasta ahora, ya sabes cómo termina esto. Pero quédate para ver exactamente cómo sucede. Nos estamos acercando a los 7000 suscriptores aquí en Oficina de la Revancha, y cada uno de vosotros que mira en silencio significa más de lo que creéis. Trabajé mis 2 últimas semanas de la misma manera que había trabajado todas las semanas anteriores. Jensen me había preguntado, casi como una ocurrencia tardía, si estaría dispuesta a ayudar con la incorporación de mi reemplazo. Se llamaba Tali y era brillante e entusiasta, recién salida de un programa de finanzas. Me cayó bien de inmediato, de esa manera cuidadosa en la que te cae bien alguien a quien sabes que le van a dar un trabajo que nadie le ha explicado adecuadamente. Durante 2 semanas le mostré las partes del trabajo que tenían nombre, como sacar el informe de conciliación matutino, como navegar por la vista del panel del portal de ingresos, donde se encontraban las plantillas de los extractos de los clientes. Estas eran las partes del trabajo que existían por escrito. Las partes que un consultor podía mapear en un diagrama de flujo. Lo que no le mostré fueron las otras cosas. Las comprobaciones tempranas que hacía antes de que el formato de datos del custodio pudiera cambiar discretamente durante la noche. La marca manual que había incorporado en el script de conciliación que detectaba un tipo específico de error de redondeo que el sistema en sí no podía ver. Las relaciones que había construido con 2 personas en el servicio de soporte del custodio que atendían mis llamadas directamente y arreglaban las cosas en una tarde. Pensé en si contarle el resto, las partes que no estaban escritas en ninguna parte, las partes que solo vivían en 10 años de prestar atención. Y decidí no hacerlo. No por rencor, sino por algo más silencioso que eso, el simple reconocimiento de que esas cosas nunca habían sido mías para regalarlas, y nadie las había pedido nunca porque nadie en Sabrin Capital había sabido que existían en primer lugar. Jensen le había descrito mi trabajo a Tali como algo que un nuevo sistema y 2 semanas de formación podían reemplazar. Así que le enseñé el trabajo que Jensen había descrito. Simplemente no le enseñé el trabajo que yo había hecho realmente. Mi último día fue un viernes, y fue casi agresivamente anodino. Empaqué 10 años en 4 cajas. Chloe me llevó a almorzar. Unas pocas personas firmaron una tarjeta. Jensen pasó por mi escritorio sobre las 4, me dio la mano y me dijo que había sido un placer. Definitivamente nos mantendremos en contacto, dijo Jensen sin sinceridad, con la mano ya en la puerta. Cuídate, Jensen, dije amablemente. Conduje a casa esa tarde con las 4 cajas en mi asiento trasero y, en algún lugar alrededor del tercer semáforo desde la oficina, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era alivio exactamente y tampoco era pena. Era más cercano a la sensación de dejar una bolsa que has estado llevando tanto tiempo que habías olvidado que tu hombro se suponía que debía sentirse diferente sin ella. Los portales seguirían funcionando esa noche y a la mañana siguiente, y probablemente por un tiempo después de eso, el impulso es algo real. Pero el impulso no es lo mismo que el mantenimiento. Y nadie en Sabrin Capital, a partir de ese viernes por la noche, estaba haciendo ninguna de las 2 cosas para las que yo solía mantener unidas discretamente. Dormí hasta tarde. Aclaré la garganta. Di largos paseos. Actualicé mi currículum por primera vez desde que me contrataron y me sorprendió lo mucho que había en él, y lo poco que cualquiera en Sabrin habría reconocido como mío. Supe de Chloe unas 3 semanas después. El portal ha estado fallando toda la semana. Dicen que lo están investigando.
Te echamos de menos, escribió Chloe en un mensaje casual. Sonreí un poco ante eso. Sabía exactamente lo que significaba fallando, y sabía exactamente lo que encontrarían cuando lo investigaran, que era nada. Porque la cosa que se había estado corrigiendo silenciosamente cada mañana durante años no era una configuración que nadie pudiera encontrar. Era una persona, y esa persona había dejado de aparecer a las 6. Una semana después, Chloe volvió a escribir. Oye, pregunta aleatoria. ¿Solías revisar manualmente algo con el feed del custodio cada mañana? Tali mencionó que las cifras parecían raras en algunas cuentas y nadie puede averiguar de dónde viene la discrepancia, preguntó Chloe con incertidumbre. Leí ese mensaje 2 veces. Ahí estaba. El primer hilo tirado, solo un poco suelto. Unas pocas cuentas, unos cientos por aquí, un error de redondeo por allá. Nada que hiciera saltar las alarmas. Seguro que lo resolverá. Espero que no sea nada, respondí de manera alentadora. Me refería a la segunda parte más que a la primera, porque sabía con la certeza específica de alguien que había construido la cosa que ahora intentaban diagnosticar, que no había nada en ningún manual que apuntara a un hábito de las 6 de la mañana que ya no existía. Chloe no insistió. ¿Por qué lo haría? Eran unas pocas cuentas. Era el primer mes de Tali. Los nuevos contratados cometen errores. Los sistemas tienen fallos. Y en una empresa del tamaño de Sabrine, un puñado de pequeñas discrepancias eran el tipo de cosa que se registraba, se encogían de hombros y se absorbía silenciosamente en la pila del próximo trimestre. Empecé en un nuevo puesto durante ese periodo en una firma más pequeña al otro lado de la ciudad, haciendo un trabajo que era casi entieramente visible, un lugar que nunca había tenido el lujo de dar por sentadas sus operaciones. Se sintió como empezar de nuevo con gente que ya sabía lo que no sabía. Pensaba en Sabrine ocasionalmente. De la manera en que piensas en una casa en la que solías vivir, no con anhelo, solo con una especie de conciencia de fondo de que todavía estaba en pie en alguna parte. Lo que aún no sabía era que el error de redondeo que Tali había notado no era algo aislado. Era un hilo de docenas, todos ellos conectados a la misma estructura invisible. Y en algún lugar del calendario de Jensen Lockhart, ya programada, había una reunión de la junta, del tipo en que los socios directores del cliente institucional más grande de la firma iniciarían sesión en el portal de ingresos ellos mismos para revisar las cifras personalmente antes de aprobar la renovación de un contrato. Nadie en Sabrine estaba pensando en esa reunión todavía. Era solo una fecha en un calendario. Las semanas entre el mensaje de Chloe y la mañana en que todo se vino abajo no fueron dramáticas. Tenía un nuevo trabajo, un nuevo escritorio, gente nueva que me decía buenos días y lo decía en serio. Sabrine existía principalmente en tiempo pasado para mí para entonces. Pero he reconstruido lo que sucedió principalmente a partir de Chloe. Y una vez que lo pones todo en orden, se lee menos como una serie de problemas separados y más como una única estructura que se asienta después de que la base debajo de ella deja de ser mantenida en silencio. El custodio cambió su formato de datos de nuevo. El mismo tipo de cambio nocturno que solía detectar a las 6 de la mañana. Excepto que esta vez nadie lo detectó a las 6. Nadie lo detectó en absoluto hasta que el lote de extractos de clientes del jueves salió con cifras de base de coste que en aproximadamente 40 cuentas estaban silenciosa y consistentemente equivocadas. Un cliente tardó 5 días en darse cuenta, un ortodoncista jubilado en Scottsdale que había desarrollado el hábito de comparar su propia cartera con sus extractos, línea por línea. Llamó a su asesor, ligeramente molesto preguntando por qué su base de coste en un fondo de bonos municipales había aumentado en $11,000 de la noche a la mañana. El asesor lo escaló a Tali, quien ejecutó el informe de conciliación de la manera que yo le había enseñado. El informe salió limpio. Por supuesto que sí. El error no estaba en cómo se comprobaban los números. Estaba en la capa de abajo. La capa donde yo solía sentarme a las 6 de la mañana comparando el feed crudo del custodio con lo que el portal esperaba recibir. Una comparación que no existía en ninguna documentación. Tali pasó 2 días en ello antes de escalarlo a informática, que pasó otros 4 días antes de que alguien finalmente pensara en llamar directamente al custodio, quien confirmó que sí, que habían actualizado su formato de archivo la semana anterior. Para cuando eso se arregló unos 10 días después,
las 40 cuentas afectadas tuvieron que ser corregidas individualmente, reexpedidas, y en 6 casos, reemitidas con cartas de corrección formales del tipo que tienen que salir con membrete, ser revisadas por cumplimiento y registrarse en un archivo que los auditores miran muy de cerca. Jensen, según Chloe, estaba molesto por ello. Molesto de la manera específica de alguien que experimenta un problema como una interrupción en lugar de como información. Le pidió a Informática que se asegurara de que esto no vuelva a suceder, lo que hicieron añadiendo una alerta, una solución que abordaba quizás un tercio de lo que la revisión de las 6 de la mañana solía detectar. Lo segundo sucedió unas 3 semanas después. Uno de los contactos de soporte que había cultivado en el custodio a lo largo de los años dejó la empresa. Nadie en Sabrin sabía que era importante porque nadie había sabido nunca que esas relaciones existían. La próxima vez que algo necesitó ser arreglado rápidamente, Tali llamó a la línea de soporte general del custodio. El ticket estuvo pendiente durante 9 días. Para cuando se resolvió, la discrepancia de comisiones se había acumulado a lo largo de 2 ciclos de facturación en cuentas que incluían 3 de las relaciones institucionales más grandes de la empresa. Nada de esto fue culpa de nadie. Exactamente. Tali estaba haciendo el trabajo para el que había sido entrenada, competentemente. Informática respondía a los problemas que podían ver. Jensen dirigía la empresa de la manera en que siempre la había dirigido, con confianza en las salas donde la confianza era lo que se notaba. Cada decisión individual, de forma aislada, era razonable. Pero las decisiones razonables tomadas por personas que no saben lo que no saben se acumulan. Una sola persona ausente no crea una sola función ausente. Crean docenas de pequeñas ausencias dispersas, y cada ausencia es por sí sola soportable. Solo cuando las apilas durante unos meses obtienes algo que se parece a una estructura a la que le han quitado su muro de carga de forma lenta e invisible. Y todo ello convergía en una única fecha, la revisión trimestral con el cliente institucional más grande de Sabrin. La mañana en que sucedió, yo estaba sentada en mi nuevo escritorio con una taza de café, revisando documentos de incorporación para un cliente, documentos que eran tanto precisos como actualizados porque alguien allí realmente había escrito cómo funcionaban las cosas. Lo que no sabía era que 3 cosas habían convergido en Sabrin Capital esa mañana. Ninguna de ellas dramática por sí sola. Todas ellas esperando silenciosamente la una a la otra. La primera fue el certificado de seguridad del portal de ingresos. Una credencial que autenticaba la conexión del portal con los servidores del custodio, programada para expirar anualmente. Renovable con unos 15 minutos de trabajo por quienquiera que recordara que estaba a punto de vencer. Yo misma lo había renovado cada año durante 9 años, generalmente 1 o 2 semanas antes, y usualmente sin decírselo a nadie. Nadie lo había renovado este año. No había un recordatorio en el calendario porque el recordatorio había vivido en mi cabeza. A las 12:12 de la medianoche el certificado expiró silenciosamente, y a las 6 de la mañana siguiente el portal dejó de autenticarse. Cada asesor, cada director, incluido Jensen, que inició sesión esa mañana encontró un panel en blanco y un mensaje de error. La segunda cosa fue la reunión de la Junta. La relación institucional más grande de la firma, un consorcio de pensiones regional valorado en casi 400 millones de activos, había programado su revisión trimestral del comité de inversiones para esa mañana. Y por primera vez en años, 2 de sus analistas habían pedido iniciar sesión directamente en el portal para revisar los datos de rendimiento y comisiones antes de una votación de renovación de contrato. La tercera cosa fue todo lo que estaba debajo de esas 2. Las 40 cuentas reexpedidas, las discrepancias de comisiones acumuladas en 3 relaciones institucionales, los errores de redondeo que se habían ido acumulando silenciosamente durante meses en un rincón que nadie monitoreaba ya. Jensen entró en el edificio esa mañana, ya con 15 minutos de retraso, esperando abrir el portal en la sala de conferencias y guiar a los analistas del consorcio a través de sus números, como lo había hecho una docena de veces antes. En su lugar, se encontró con una pantalla en blanco, una sala llena de gente esperando y, en unos 20 minutos, una llamada telefónica del analista principal del consorcio preguntando si había algún problema para acceder al portal. Debe ser un fallo técnico. Informática lo está mirando, rió Jensen nerviosamente tratando de disimular. Informática no pudo arreglarlo rápidamente porque arreglarlo significaba identificar que un certificado había expirado,
lo que significaba saber que el certificado existía, lo que significaba saber dónde se encontraba en la configuración del sistema, una pieza de información que existía en exactamente 0 documentos. Mientras Informática se apresuraba, los analistas del consorcio comenzaron a hacer otras preguntas. Uno de ellos notó una cifra de comisiones en un resumen impreso que no coincidía con una cifra del informe del trimestre anterior, por una cantidad que era pequeña individualmente pero consistente en varias cuentas, de una manera que parecía menos un capricho del redondeo y más un error de facturación que se había estado acumulando silenciosamente. Para cuando el portal volvió a estar en línea, casi 90 minutos después, los analistas del consorcio ya habían pasado de revisar las cifras de rendimiento a pedir, cortés pero insistentemente, una auditoría completa de los cálculos de comisiones en sus cuentas, retrocediendo 2 años. Jensen pasó el resto de ese día en su oficina con la puerta cerrada, al teléfono. Primero con la responsable de la relación del consorcio, tratando de asegurarle que se trataba de un problema técnico aislado, y luego con Holloway, cuya voz era lo suficientemente alta como para que la gente a 2 oficinas de distancia pudiera oír su tono. Fue en algún momento durante esa segunda llamada que Jensen, aparentemente buscando documentación en correos electrónicos antiguos, encontró un hilo de hacía 9 años. Un breve correo electrónico con un asunto que solo decía, renovación hecha, enviado por mí. Chloe dijo que esa fue la primera vez en los 6 meses desde que me fui que había oído a Jensen decir mi nombre en voz alta. Mi teléfono sonó unos 20 minutos después. Los portales de ingresos están caídos, todos. La Junta está entrando en la sala de conferencias principal ahora mismo y nadie puede abrir ni una sola cuenta, dijo Chloe frenéticamente sin aliento y en pánico. Le di un sorbo a mi café. Todavía estaba caliente. Vale, dije con calma. Estoy intentando ejecutar el informe de ingresos de mitad de mes para el socio director, y el sistema sigue agotando el tiempo de espera. Vi que tú solías enviar estos. ¿Hay algún truco para que se procese? Preguntó Chloe desesperadamente. Ya no trabajo allí, Chloe, dije suavemente. Lo sé, pero nadie puede acceder a nada. Tali no sabe cómo actualizar los portales de los clientes y los clientes están furiosos. ¿Puedes simplemente indicarme la dirección correcta? Suplicó Chloe con urgencia. Estoy segura de que lo resolverán, dije amablemente pero con firmeza. Por favor, Eden, ¿puedes decirme en qué sistema iniciar sesión? El socio director está perdiendo la cabeza. Los miembros de la Junta ya están en la sala de conferencias, rogó Chloe, hablando más rápido de lo que respiraba. Espero que todos lo resolváis, dije con calma y colgué la llamada. 3 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Un número diferente. Lo dejé pasar al buzón de voz. Cuando lo escuché 1 hora más tarde, era Holloway. Eden, soy el presidente Holloway. Me han dicho que ya no estás en la compañía, lo cual es una noticia para mí, y actualmente estoy en una reunión de la Junta donde no puedo acceder a ninguno de los datos financieros trimestrales. Necesito que me llames de vuelta inmediatamente. Esto es extremadamente urgente, dijo Holloway con voz tensa. Una furia controlada apenas disimulada porque estaba frente a gente importante. Borré el mensaje de voz y me preparé el almuerzo. La historia completa me llegó en pedazos durante las siguientes 72 horas, de personas que habían trabajado conmigo y estaban viendo el desastre desarrollarse desde dentro. La reunión trimestral de la Junta fue una catástrofe. Holloway tuvo que presentar proyecciones de ingresos sin ninguno de los datos de ingresos reales. Los paneles que yo había mantenido eran completamente inaccesibles. Tali tenía la contraseña del sistema de interfaz, pero no sabía que las bases de datos del sistema de fondo requerían una autenticación separada que se reiniciaba cada 90 días. Esa autenticación había expirado 4 días antes. Holloway improvisó usando números de resumen del trimestre anterior, lo que hizo que la Junta hiciera preguntas de seguimiento detalladas que él no pudo responder. La reunión se alargó 2 horas más de lo previsto y terminó con el presidente de la Junta sugiriendo que los controles internos de Sabrine necesitaban un examen serio. Cuando finalmente consiguieron que alguien de informática abriera los sistemas que yo había mantenido, descubrieron que los datos del segundo trimestre nunca se habían conciliado correctamente. Tali había estado generando informes, pero había estado extrayendo de los flujos de datos preliminares, no de las versiones conciliadas.
Cada número que la dirección de Sabrin había estado citando para el rendimiento de los clientes durante las últimas 6 semanas estaba equivocado. No dramáticamente, con una desviación de quizás un 3 a un 7%, pero lo suficientemente equivocado como para que, cuando la Junta comenzó a comparar las actualizaciones verbales de Jensen de mayo con los datos corregidos reales, las discrepancias fueran obvias e inexplicables. Luego comenzaron a llegar las quejas de los clientes. Petón Industrial, una de las cuentas más antiguas de Sabrin, envió una carta formal exigiendo saber por qué su extracto trimestral mostraba actividad de cartera de 2019. Otros 2 clientes informaron de problemas similares. Tali estaba haciendo lo mejor que podía, pero su mejor esfuerzo no incluía el conocimiento de sistemas que eran anteriores a su nacimiento o integraciones que no existían en ningún lugar excepto en scripts personalizados que yo había escrito y mantenido. Jensen seguía diciéndole que lo resolviera, ¿qué es lo que dices cuando tampoco sabes cómo funciona algo? La solicitud de auditoría del consorcio no era algo que pudiera arreglarse en un día. Llevó casi 3 meses, involucró a una firma de contabilidad externa y descubrió exactamente lo que yo habría esperado. No fraude, nada dramático, solo meses de pequeños errores de facturación acumulados en varias de las cuentas más grandes de la empresa. El tipo de cosa que individualmente no parecía nada y en conjunto parecía un patrón de descuido. El consorcio no renovó. Tampoco lo hicieron 2 de las otras grandes relaciones que se habían visto afectadas silenciosamente por los mismos errores acumulados. No dramáticamente, no con llamadas telefónicas furiosas, solo el desgaste silencioso que ocurre cuando los clientes que nunca habían tenido una razón para cuestionar a una empresa de repente encuentran una. Holloway salió de su jubilación durante unos 6 meses. Jensen mantuvo su título técnicamente durante todo el proceso, pero la mayoría de las principales relaciones con clientes se habían redistribuido silenciosamente a otros directores por estabilidad, y Jensen pasaba la mayor parte de sus días ahora en reuniones que no parecían ir a ninguna parte. Nunca, hasta donde yo sé, preguntó a nadie que había salido realmente mal. No creo que llegara a entender del todo que algo había cambiado, solo que de alguna manera el suelo bajo sus pies se había vuelto un poco menos sólido. En cuanto a mí, llevo más de 1 año en mi nueva empresa. Es más pequeña y el trabajo es diferente de una manera satisfactoria. Aquí, cuando algo que construyo funciona bien, la gente se da cuenta. Hace unos meses, mi gerente me pidió que ayudara a rediseñar su proceso de conciliación desde cero. Y esta vez lo escribí todo. Cada comprobación, cada relación, cada silencioso hábito de las 6 de la mañana. No porque crea que alguna vez me iré como me fui de Sabrin, sino porque aprendí lo que le sucede a una estructura cuando la persona que la sostiene se olvida de dejar instrucciones. Algunas mañanas todavía me despierto sobre las 5:30 por la vieja costumbre. Y por un momento casi cojo mi portátil antes de recordar que no hay nada esperándome que no haya previsto ya. Esas mañanas, en su lugar, me preparo un café y me siento en mi porche un rato antes de que empiece el día, que es lo más parecido a un final feliz que puede tener una historia como esta. No ruidoso, no triunfante, solo silencioso de una manera que finalmente me pertenece.